Bienvenidos a un nuevo video de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a conocer las interfaces y las clases abstractas en Kotlin y cuándo utilizar cada una de ellas. Una interfaz es una cáscara que nos permite definir un contrato. Por ejemplo, en este caso tenemos una interfaz AVE que define un método volar que recibe como parámetro los minutos, que es un entero, y que no devuelve nada, es decir, es un unit para Kotlin, un void para Java, y vemos que este método se define como abstracto. Otra variante que podemos tener dentro de las interfaces es definir un comportamiento por defecto. En este segundo caso tenemos la misma interfaz AVE, pero con un método isFeliz, que no tiene parámetros y devuelve un booleano, y cuya implementación por defecto es devolver true. Vamos a definir entonces nuestra interfaz AVE dentro de IntelliJ. De paso vamos a definir nuestro método volar tratando de, en lugar de que sea abstracto, como en este caso, lo dejamos sin implementar, vamos a tratar de darle un comportamiento. Por lo tanto, le vamos a pedir que cada vez que vuele disminuya la energía 2 veces la cantidad de minutos que voló. Esto representa nuestro primer indicio de que, energía no es una variable de instancia dentro de la interfaz y deberíamos crearla. ¿Podemos hacerlo? Bueno, en principio sí vamos a poder definir una variable energía. Le vamos a decir, por ejemplo, que es de tipo int. Y esto compila nuevamente. Pero hay algo que debemos saber y es que no podemos hacer esto, ¿no? No podemos inicializar el valor de la energía porque interfaz es un cascarón, como dijimos antes, ¿no? Entonces no vamos a poder definirle un valor inicial con el cual nosotros vamos a querer trabajar. Y acabamos de ver entonces que una interfaz no tiene estado, aunque sí podemos definir atributos para que, por ejemplo, los usemos dentro de estos métodos default, ¿no? Estos métodos que usamos como implementación por defecto. Una interfaz no se puede instanciar, no puedo definir constructores, y esto también nos va a saltar en IntelliJ si lo queremos hacer, ¿no? Si nos vamos acá a IntelliJ y decimos, bueno, ok, definamos un constructor, esto nos va a arrojar el error que veíamos en la PPT. ¿Sí? Una interfaz no puede tener un constructor porque nuevamente es un cascarón. ¿Cómo utilizamos la interfaz AVE? Vamos a definir una clase golondrina y le vamos a decir mediante el símbolo 2 puntos que implementa AVE. A partir de los 2 puntos aparecen las relaciones de realización, implementa, y de generalización, que es la de hereda de. Es común utilizar los 2 puntos para ambos tipos de relación. Bien, lo que nos está marcando acá es que la clase golondrina no es abstracta y debería implementar entonces una variable de instancia, ¿no? Lo que se llama member es una variable de instancia, energía de tipo int. Vamos a implementarla pasándole, definiendo un constructor en realidad, ¿no? Que redefine la definición original de AVE. Y acá yo puedo también aprovechar para trabajar con un inicializador, ¿no? O sea, puedo definir un valor inicial, cosa que recordemos acá no podía hacer, ¿no? O sea, esto aquí no compila, ¿no? Tira error, mientras que en el ejemplo de aquí abajo está todo permitido, ¿sí? Nosotros podemos redefinir el método volar o podemos generar métodos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el método comer, ¿sí? Que aceptaría una cantidad de gramos y que podría sumar energía de cualquier manera, que en este caso mucho no nos importa, ¿sí? Pero a partir de aquí nosotros vemos que golondrina es una clase cuyas instancias van a entender los mensajes comer y volar. Y además está definiendo que tiene un atributo energía cuyo valor por defecto va a ser 100.
Repasamos entonces. A la interfaz AVE la pueden implementar clases, como en este caso, donde podemos definir valores default para cada uno de los atributos, pero lamentablemente estamos forzados a definir nuevamente e incluso a marcarlo con la palabra override. Esto es algo que lo completó el IDE automáticamente, pero si yo le saco la palabra override en energía, me aparece un error, ¿no? Esto no compila en Kotlin y me fuerza a agregar ese override. Por otra parte, importante es saber que si hacemos un test sobre golondrina, vamos a tomar el comportamiento por defecto de ave en el caso del método volar. Podemos hacer un test para probarlo. Muy bien, tengo aquí mi clase de spec y a la derecha la implementación, y lo que vamos a testear es que a la hora de volar una golondrina toma la definición de ave, ¿no? Esta no es un test que uno realmente quiere hacer laboralmente, pero estamos haciendo principalmente esto por motivos didácticos. Entonces vamos a necesitar una golondrina, la instanciamos de esta manera y recordemos que si yo no le paso nada, toma como valor default para la energía 100, ¿no? Es decir, en el constructor no estoy pasando nada y se está creando la variable de instancia energía apuntando al objeto 100, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a pedir en la segunda parte, en el act, ¿no?, de este test, a la golondrina que vuele por unos 10 minutos. Y esto tiene que producir efecto en la golondrina de manera de disminuir la cantidad de minutos, que es 10 por 2, ¿no? Es decir, 20 debe disminuir su energía. Es decir, lo que yo esperaría es que cuando le pregunte a la golondrina cuál es la energía, esto me debería dar 80. ¿Sí? Vamos a correr el test y vamos a verificar que esto funciona correctamente. Y después de un breve interludio auspiciado por IntelliJ, vamos a ver que los tests, no voy a decirlo, ¿no? No puedo decirlo. Muy bien, ahí está. Ahí pasaron, me hicieron quedar bien. Así que podemos continuar con el resto de las PPTs. No solamente las clases pueden implementar una interfaz. Kotlin permite también trabajar con una abstracción llamada object, ¿no? ¿Puede un object implementar una interfaz? Por supuesto que puede, ¿no? Y esta es la forma en que ustedes pueden hacerlo, ¿no? Hacer una definición de Pepita, por ejemplo, que es un ave particular, a la cual le podemos decir, bueno, que tiene su método comer propio, pero que además va a tener que implementar este atributo, esta variable de instancia energía, porque de otra manera no va a compilar, ¿sí? Podemos ir a IntelliJ para que veamos cómo es el comportamiento, ¿sí? Vamos a cerrar entonces estos dos y vamos a crear acá nuestro object Pepita que implementa ave, y vamos a ver cómo al decirle que implementa ave nuevamente nos va a decir tenemos que implementar, ¿sí?, la variable de instancia energía, ¿sí? Y lo crea de esta manera con estos getters y setters, que bueno, nosotros en nuestro caso no lo vamos a querer tener así, ¿sí? Lo vamos a querer tener de esta manera, o quizás inicializarlo con el valor que nosotros queramos. Y además de las clases y los objects, Kotlin permite definir también objetos ad hoc, como es este caso, ¿no? Y donde repetimos el mismo test que habíamos hecho para la golondrina, pero en lugar de decirle que la golondrina se instancia a partir del constructor de la clase golondrina, lo vamos a hacer partiendo de una definición
ad hoc. Es decir, vamos a crear un objeto que no pertenece a una clase con nombre, es una clase anónima, pero que sí tiene un tipo que va a implementar la clase ave. Esto fuerza a que nosotros tengamos que definir la variable de instancia energía, como en los otros casos, y que le tengamos que dar un valor. ¿Mm? Y a partir de acá, bueno, este objeto se comporta igual que cualquier otra ave, ¿no? Solamente que, por ejemplo, no hemos definido un método comer, aunque podríamos hacerlo dentro de Object. ¿Sí? Esta es otra variante que les dejamos a ustedes por si tienen ganas de curiosear. Bien, y ahora que conocimos a las interfaces y cómo interactúan con las clases, veamos este siguiente ejemplo en el cual tenemos una interfaz ave, tenemos esta nueva interfaz al lado y queremos saber si la clase golondrina podría implementar tanto ave como alado. La respuesta es sí. La clase golondrina puede implementar más de una interfaz. En general, cualquier clase puede implementar más de una interfaz. No hay una restricción como teníamos en el caso de una clase con su superclase. El error que nos está apareciendo acá es porque nos está faltando agregar una variable, ¿no? Que es la variable alas, que es la que requiere la interfaz al lado. Pero una de las primeras cosas que podemos decir entonces es que una clase puede implementar n interfaces. Una pregunta válida que podemos hacernos es: ¿qué pasa si ave y alado implementan el mismo método? Por ejemplo, si alado define un método volar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Digamos, no pasa nada respecto a la interfaz alado, ni tampoco respecto a la interfaz ave. El problema es cuando unimos en golondrina esas dos interfaces, ¿no? Acá es donde tenemos un conflicto. Incluso si golondrina implementa ave, eso no representa un problema, más allá de esta variable que ahora quedó en desuso. Pero cuando yo digo que golondrina implementa tanto ave como alado, lo que estoy teniendo es un conflicto, ¿no? Y entonces lo que me está diciendo acá es, bueno, va a haber que hacer una implementación en golondrina para salvar este conflicto, porque no hay una prioridad asignada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas limitaciones que tienen las interfaces y que hay otras formas de resolverlo que para los curiosos pueden ir a ver el vídeo de Mixins. Entonces hemos visto que una clase puede implementar más de una interfaz. Esto lo graficamos de esta manera, donde la golondrina toma las definiciones de volar de ave y puede volar de alado, y de cada una de las interfaces también la definición de sus respectivos atributos, con la posibilidad de definir valores por defecto. Lo mismo ocurre en el caso del object, ¿sí? Donde un object y también un objeto ad hoc pueden implementar más de una interfaz. Vamos a ver qué similitudes tienen una clase abstracta respecto de la interfaz. La interfaz define un tipo, ¿no? En la cáscara. Bueno, lo mismo pasa con la clase abstracta. En la interfaz puedo definir comportamiento por defecto, eso también ocurre con la clase abstracta. La interfaz participa de la jerarquía de la definición de una clase, ¿no? Cuando yo digo class golondrina, ave, lo que está a la derecha del dos puntos es lo que nosotros llamamos esa jerarquía de la definición, ¿no? Y ahí podemos ubicar tanto clases como interfaces, ¿no? Y en particular, como estamos hablando de las clases abstractas, ¿no? Ambas van a participar de la jerarquía. Y otra cosa en común que tienen es que ni la interfaz ni la clase abstracta se pueden instanciar. La idea es que las clases que implementen una interfaz o las subclases de una clase abstracta son las instancias que nosotros vamos a querer generar. Bien, vamos a hablar ahora de las diferencias entre la clase abstracta y la interfaz. En principio queremos decir que una clase abstracta puede definir estado, como vemos aquí, ¿no? O sea, var energía int, pero además una cosa interesante es que sí podemos darle valores iniciales. Esos valores que se van a dar en las subclases
a la hora de instanciar los objetos. Una segunda cosa que pasa es que una clase abstracta puede definir constructores mientras que la interfaz no lo puede hacer, ¿no? Y en este caso vemos aquí que la clase abstracta Ave define dos constructores. El primero sin parámetros y el segundo con un parámetro energía que luego se asocia a la variable de instancia energía. Y una tercera característica es que una clase solo puede tener una superclase. Y esto lo vamos a ver ahora en IntelliJ. Bien, tenemos aquí ahora una clase Ave, una clase plumado y dos interfaces, alado y ser vivo. Y tenemos a esta clase calandria que la queremos construir en base a estas definiciones anteriores. Si yo ubico los dos puntos, bueno, lo primero que puedo decir es la calandria es un ser alado, es un ser vivo también. Y podríamos decir también que tiene plumas, así que es un ser plumado, ¿sí? Vemos que aquí alado y ser vivo no tiran error, de repente aparece plumado, ¿sí? Y entonces aquí lo que tenemos es, bueno, necesitamos trabajar sobre el constructor por defecto que tiene la superclase. Y la segunda cosa, bueno, que nos está pidiendo es que esta clase sea abierta para poder ser subclasificada, ¿sí? Mediante el modificador open. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la clase calandria, implementa alado ser vivo y hereda de plumado, ¿sí? Y la convivencia es perfecta, no pasa ningún sobresalto, ¿no? Aquí tenemos también, no importa tampoco el orden en que ubiquemos interfaces y superclase, pero en cuanto yo quiero agregar el AVE, ¿sí? Acá me va a aparecer que dentro de la jerarquía solamente puede aparecer una superclase, ¿no? Es decir, yo puedo poner tantas interfaces como quiera, solamente una clase del lado derecho va a ser la superclase de este ejemplo de calandria, ¿sí? En cuanto quiera ubicar la segunda clase, la solución que me da es eliminar esa superclase, ¿sí? Nuevamente, para aquellos interesados en trabajar conceptos similares a la herencia múltiple, tenemos un video donde pueden ver esa implementación, que es la de los mixines. A la hora de elegir entre una interfaz y una clase abstracta, hay algunos aspectos que nos pueden ayudar a tomar esta decisión. En principio, cuando tenemos dudas entre ambas opciones y no nos terminamos de decidir, la interfaz resulta ser una buena primera opción, porque la herencia es un mecanismo rígido que dificulta después el cambio posterior, propone un único punto de vista, solamente podemos definir una superclase. Entonces, la interfaz es interesante si no tenemos ninguna desventaja respecto a la elección de la clase abstracta. En estas situaciones podemos mencionar cuando tenemos clases que queremos que sean polimórficas entre sí, pero no comparten nada en común, no tienen implementaciones en común. En ese caso, la interfaz nos sirve como proveedora de un tipo para tener una variable de instancia que apunte a cualquiera de estas dos implementaciones, o bien para tener una lista de objetos polimórficos, o aun cuando tenemos comportamiento común, pero termina delegándose en métodos que en la interfaz son abstractos y que terminan implementando en forma bastante distinta cada una de las clases. En general, cuando no queremos atar un objeto, el objeto de una clase, a una implementación específica, cuando no tenemos en claro todavía la taxonomía de los objetos que vamos a definir, es decir, cuál es el punto de vista por el cual vamos a armar esa jerarquía de clases, lo mejor es trabajar pensando en la interfaz. Ahora bien, ¿qué pasa si necesitamos definir un estado conformado no solamente por una estructura de variables de instancia, ¿no? que eso nos lo da la interfaz, pero nos obliga a inicializar los valores de esas variables
una y otra vez en cada una de las implementaciones, en cada una de las clases. Bueno, aquí es donde la clase abstracta es comparativamente mejor a la interfaz, porque nos permite no solamente definir un estado en la superclase abstracta, sino también valores iniciales, e incluso si el mecanismo de inicialización no es trivial o es suficientemente complejo, contamos con los constructores para evitar la duplicación de lógica. Y otro caso en el cual podemos elegir a la clase abstracta por sobre la interfaz es cuando estamos seguros de una jerarquía que nosotros vamos a construir como el principal punto de vista sobre el cual nosotros queremos organizar esa parte de nuestra aplicación. En ese aspecto, el mecanismo que provee la clase abstracta para compartir estado, comportamiento, incluso la delegación de constructores que nos da Kotlin, lleva una ventaja comparativa por sobre la interfaz. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que le hayan pasado lindo y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Hasta luego.